¿Qué pasa, gente? Ups. Nuevo mundo Zero. ¿Qué pasa aquí? Los mapleros a tope, a tope. Me voy a hacer así el vídeo, ¿qué os parece? Voy a presentar el vídeo así, super pro. Parezco un maya, un inca. Que no, que broma, que hace mucho calor para eso. Ojo que le das la vuelta y que no transforma, Le das la vuelta a esto y a tu otro color. Flipa la tecnología. Buenas, gente, aquí estamos de nuevo. ¿Qué pasa? Muchísimo encantado, hombre, encantado. Aquí un placer estar otra vez ready para vosotros. Muy buena, gente. En el vídeo de hoy os voy a traer otra guía de cómo hacer meso. Otra guía de cómo hacer meso con una serie de tips, unos consejos. Son 7 maneras de conseguir meso. Facilita. Tienes que trabajártelo un poco, pero facilita. Guía para conseguir meso con 7 trucos, con 7 consejos. Por mí, por Adrián, por Incof, por Zombie69, como queráis llamarlo, que queráis. Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Voy a empezar por la de alquimista. Alquimista, diréis, ¿qué es eso? Bueno, supongo que ya sabréis que se pueden tener profesiones, ¿no? Diversas profesiones. Cada profesión, alquimista, herrero, etcétera, etcétera, te dan diferentes tipos de bonificaciones. Bueno, las profesiones parece que no, pero son importantes. Quieres sacarle provecho. Por ejemplo, tú haces minería, ¿vale? Minería. Porque minerales las crafteas con estos moldes y puedes craftear accesorios, pero ya dices, bueno, sí, que consigo unos pendientes, esto no sirve para nada. Bueno, quizá esto tiene venta, quizá, ¿vale? Pero por sacarle meso drop rate, pero esto es lo que nos interesa, Rebirth Flame, entre la Rebirth Flame. Y puede ser que haya aquí alguna hombrera interesante, pero bueno, no, realmente lo que nos interesa son las Rebirth Flame. Nosotros con estos materiales podemos craftear una Rebirth Flame. Lo que podemos hacer con ello es venderlo. O sea, los cubos no se pueden vender. Los cubos morados, ni los cubos amarillos, los Meister, ni los Master Cubes, los normales, los Master Cubes no puedes venderlos, ni los Meister Cubes puedes venderlos. Puedes usarlo en objetos. Y ahí sí que puedes proporcionar el servicio de decir, oye, dame este objeto, yo uso este cubo en tu objeto, me pagas X y pues eso, es servicio, ¿no? Pero eso es diferente. Aquí tú puedes crear una Rebirth Flame y venderla o usarla, pero si la vendes te puedes sacar un pellizco. Creo que están a unos 9 millones aproximadamente y está bastante bien. Bueno, gente, otra manera también, aparte es un inciso, un paréntesis, los Clean Slate se venden bastante bien. De hecho, yo tengo un blog de notas donde tengo apuntado el precio de todos los objetos. En esta guía podemos ver el precio de los objetos que va oscilando. Yo pongo los precios y así veo más o menos cuando un objeto está barato, cuando está caro. Es una manera inteligente de ver el mercado, cómo fluctúa, para poder beneficiarte de él. Son secretos que yo tengo, que bueno, los comparto con vosotros porque soy gente que me apoya y me ayuda en el canal. Así que si te sirve esto, pues muchísimas gracias. Si te suscribes, de verdad, muchísimas gracias. Si dejas un like también. Bueno, entonces, vamos a ver. Las Eternal Rebirth Flame están a 79 millones, 69 millones. Actualmente no sé cuánto, ¿vale? Las rojas, las Powerful Rebirth Flame, están a 9 millones, 9-10 millones. Por si queréis craftearla. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí el Clean Slate, el scroll blanco, ¿no? Pues vamos a buscarlo. Clean Slate 10%. Pues ha llegado a costar 28 millones, 29 en su mejor momento, y ahora cuesta, la última vez que lo miré, 18 millones. El 5% de Clean Slate, el scroll blanco de 5%, cuesta 12 millones. Estos objetos lo vaya a conseguir, que lo suelto, que lo dropeo, cógelo, que lo coja alguien, que lo coja alguien, no hay nadie para cogerlo, lo cojo yo. Estos objetos los podéis conseguir cuando sale un mensajito arriba que sale hoy un élite. Entonces tú te vas al mapa y si tienes suerte, bueno, pues buscas por aquí donde está el élite. No hay ningún élite, tal, pues nada. Pero si hubiera un élite, coges, te teletransporta al élite y le pegas. Y con suerte en el cofre te puede tocar un scroll blanco. Aunque también te puede tocar una boñiga de vaca, pero oye, es cuestión de suerte. Bueno, tenéis que saber que la profesión de alquimista es bastante rentable, ¿sí? Porque si lo vemos aquí, alquimista necesitas ser nivel 10. Yo soy nivel 1, ¿vale? Pero si te vuelves alquimista, tú tienes que ir practicando crafteando objetos muy básicos que no te sirven para nada hasta que subes de nivel. Hay diferentes objetos aquí que nos interesan. Mira, por ejemplo, ¿dónde está? Hay una poción por aquí que es buena y la gente la compra. Aparte, la poción de experiencia, joder, que es la interminable si me hace esta lista, madre mía. Las pociones de transformación a mí me gustan, yo sinceramente soy fan de las pociones de transformación, me gusta transformarme en monstruos, tío, porque es muy troll, y al ser troll es divertido. Y podemos transformarnos en un Phantom, pero hay una de Bone Leon,
si no me equivoco por aquí, que te transforma en boleo y papulato, ¿sabes? Tienes que conseguir una especie de lista de recetas que te desbloquea eso. Pero oye, a mí me encantaría tener una poción para transformarte en boleo y ser gigante. Pues eso se vende caro, seguro, vamos, segurísimo. Y si no, lo buscas por la tienda de subasta. Los extractores a veces también se usan, o sea que eso también pues interesante. Esto sí que puede tener más interés, ¿no? Porque aquí puedes guardar todos tus tipos de monedas. Yo tengo uno, por ejemplo, para tener más espacio en el inventario. Vale, aquí están. Estas pociones son las que nos interesan. Está en la sección de alquimista, Secret Pill, píldora secreta. Estas pociones son muy, pero que muy buenas, porque nos incrementa un 10% la experiencia durante 2 horas. Es muy útil si quieres farmear o si quieres venderla, al igual que esta, que también te da experiencia. Esta te da meso, 20% de meso. Esto es muy importante para si quieres hacer farmear meso. Eso lo dejamos para más tarde, eso en otro apartado del top. Pero por ahora, ya sabéis, esta poción también es interesante. La poción de volverte gigante es muy guay. O sea, esta no tanto. Y esta tampoco tanto. Pero la poción de experiencia y la poción de dinero de meso y la de gigante es mano de esa, muy buena. Y también estas pociones son interesantes porque te dan 10% de meso, digo, contra bosses, aumenta tu daño y esto te ayuda contra los bosses y es también muy útil. Vamos a buscar, por ejemplo, a cuánto está la poción de estas dos pociones de experiencia y de meso, ¿vale? Veamos, vamos a ver cuánto está en la tienda de subastas. Mira, aquí podéis observar el Clean Scroll, ¿veis? Está a 23 millones. Pues ahora yo cojo, apunte y pongo Clean 6 10%, 23 millones. Y ahora, entre paréntesis, para saber qué es actualmente, en la actualidad. Está ese precio, 23 millones, 10%. Pues ya tenéis ahí pociones que podéis estar haciendo, pum. Vaya, vendido, ¿veis? Esta es otra manera de vender objetos, de sacar meso, con el equipo con este equipo, el de 140, el equipo de Cygnus. Tengo un espacio, voy a poner en venta, lo voy a poner 28 millones, porque sí, a ver si hay suerte. Así que bueno, gente, ya sabéis una manera de conseguir bastante meso, una manera de conseguir meso. Siendo alquimista, pues tú puedes craftearte tus pociones, puedes craftearte tu Rebel Flame y te puedes sacar dinero, te puedes sacar tus mesos, te puedes sacar buena cantidad. También había otro método por ahí. Bueno, ya sabéis, los que os expliqué en el anterior vídeo, que os lo voy a poner por aquí, en algún sitio del vídeo os lo voy a poner. Si no es ahora, va a ser más tarde. Pero, obviamente, ya lo hablamos, Comerci, importantísimo. Maple Tour, importantísimo. Aquí entráis varias veces al día y conseguís mesos. Ursus the Mighty, muy bueno para conseguir 3 millones de mesos por cada entrada. Puede entrar 3 veces al día, 6, 7, 8, 9 millones durante todos los días, 9 millones, pues multiplica 9 millones por 7, 49, bueno, unos 150 y pico. Soy muy malo en matemáticas, ya os lo digo, pero podéis hacer buena cantidad de mesos. Segunda técnica para conseguir mesos, en el Mulum Dojo, en el Dojo de Mulum. Bueno, gente, diréis, ¿cómo voy a conseguir yo meso en este sitio? Si solo es para darse de hostias contra monstruos y eso. Vosotros entráis todos los días y conseguís vuestros puntos y en la tienda tenéis un montón de cosas. Bueno, pues aquí lo que nos interesa es Special Medal Honor. Consigues 10.000 de honor, con 6.000 puntos. Tú consigues esta medalla y la puedes vender en la tienda de subasta. Special Medal Honor. Vamos a ver cuánto cuesta, ¿vale? Ya sabéis que el honor es algo importante que la gente busca. Medal. Las medallas de dojo. Las medallas de dojo podéis venderlas por 21 millones. Y es una buena manera también de ganar mesos. Una buena técnica. Así que nada, ya sabéis. Entráis aquí, hacéis los monstruos y conseguís puntos. Tenéis que tener paciencia. Yo sinceramente no lo hago porque me da mucha pereza. Pero oye, conseguís vuestra medalla, la vendéis. Otra manera de conseguir mesos. Bueno, siguiente. Vamos al set de Meso Drop Rate. Es decir, la gente va por ahí farmeando mesos, ¿no? Y dicen, yo es que he farmeado 1 billón de mesos. 1 billón, 2 billones. He farmeado 1 billón, 2 billones, 3 billones. Y joder, ¿cómo coño hace eso? Muy sencillo. Tú coges al Cana. El Cana es una clase que es bastante buena porque farmea rapidísimo. Farmea muy rápido, farmea un montón. Tú te pillas un familiar con meso large amount, que te da gran cantidad de meso mientras lo tienes invocado. Y te tienes que equipar meso, cosas de meso. ¿Y diréis eso qué es? Muy sencillo. Mirad. Aquí en el buscador, esto no sé si lo usaréis, pero es bastante útil si sabéis usarlo. Si vosotros seleccionáis, vamos a buscar por aquí. Incrementa el daño. Bolsa magia, nada. No quiero bolsa magia, quiero meso. Vale. Incrementa potencial. Item drop rate, no. Meso, ¿dónde está el fucking meso? Es que tampoco puedo buscarlo escribiéndolo.
Incrementa el meso, potencial. Tú le pones que te incremente el meso 1 y le das a guardar el filtro, ¿vale? Para poder chequearlo siempre que quieras. Y aquí tienes un montón de objetos que te dan 20% de meso, 20% de meso, 20% de meso, 20%. ¿Veis? Vamos a ponerlo por precio, venga. Este está bien de precio. Venga, te da tu meso, ¿no? Entonces lo que tienes que equiparte aquí son 4 piezas más una que es un pendiente. 4 anillos de meso y un pendiente. Me he encontrado aquí un men que me ha dicho: te ves super cool, sir. Y me ha dado fama. Le voy a dar yo también fama porque es un tío de puta madre. Qué majo, tío. El meso drop rate, en el juego hay un 300% de máximo de probabilidad de que te caiga meso. Una manera fácil de conseguir los mesos es, por ejemplo, en los eventos. En el evento, normalmente tú tienes eventos que te dan anillos y que puedes tener cubos para esos anillos. Lo cual, en este evento, por ejemplo, que yo estoy intentando conseguir un anillo de evento con meso drop rate para mi cana, aquí tenéis todos estos anillos. Y aquí está, que he gastado todo, te dan 100 cubos para poder usar y conseguir un potencial de único a legendario. Entonces, con estos cubos que son de evento, pues podéis usarlo en vuestro anillo y tendréis vuestra probabilidad de que tener, pues sacaros vuestro meso drop rate en vuestro anillo. Tenéis que conseguir 4 anillos de meso drop rate y un colgante. Viene bien también. Ya tenéis un vuestro 100% de meso drop rate. ¿Veis? 40, 20, 20, todos son de 20, ¿no? Pues 40, sale un total de 100%. Vale, con 180% ya de meso drop rate es un buen porcentaje decente. Creo que el máximo es 300. Bueno, pues hay más métodos para conseguir ese meso. Por ejemplo, vosotros vais con Sancho Panza, que es de Don Quijote, una historia aquí de España, que lo escribió Cervantes, si no me equivoco, un escritor. Creo que, espero no cagarla, pero sí, es así. ¿Veis estos cupones? Estos cupones, cuando vosotros tengáis vuestras 4 anillos de meso, vuestro colgante de meso, vosotros compráis esto, 50% más de meso, y lo usáis, y tenéis un 50% más de probabilidad de que os dé meso, ¿vale? Y ya no solo eso, nine. No sé si tengo por aquí esas pociones, esta, bueno, esta no es, pero es una poción que se llama Wealth, como esta poción Wealth de meso, que os la he enseñado antes en el vídeo, ¿vale? En este vídeo os la he enseñado. Os ponéis esa poción más ese bufo más vuestro equipo de meso y ya vais de puta madre. Pero es que si queréis más, si queréis farmeo a full, vosotros vais aquí, vosotros vais al parque, al Monster Park, y aquí habléis con este señor, le dais a especial y aquí encontráis Green Pendant, pendiente de la avaricia. Aquí, como podéis ver, hay un incrementa abajo, pone incrementa el drop rate un 20% mientras te lo equipa. ¿Qué más queréis, gente? Brutal, ¿no? Meso y objetos por todos lados a raudales. Os forráis, os tiráis un par de horas farmeando con vuestro cana, explota. Y hay más cosas adicionales que os podéis ir poniendo para conseguir aumentar vuestro meso drop rate hasta un 300%. Eso, hay más cosas que pueden ayudar a conseguir un 300% de meso drop rate. Simplemente tenéis que investigar un poquillo y si lo sabéis vosotros ponedlo en los comentarios. Yo ahora mismo os puedo comentar esto. Yo no sé un método chapó para, ¿sabéis? Para conseguir más meso. Pero esto es de la mejor manera, o sea, yo creo que con el farm eso es la manera para conseguir más billones de meso más fácilmente. Necesita una inversión de mucho tiempo, mucho meso, pero después merece la pena a largo plazo, os lo digo, Bueno, siguiente. Aquí, en el portal dimensional, que también es nuestro amigo, tenemos por aquí, la Torre de Oz. Este sitio no lo usa mucha gente, sinceramente, nadie va. No sé por qué. No lo sé, pero no sé, está un poco muerto. Pero esta chica os da un cofre. He ido aquí, alguna vez entré, pero bueno, aquí la gente sigue yendo en realidad, pero ya os digo, no es algo que yo soy. Mira aquí, creo que aquí puede ser. Os voy a enseñar lo que podéis conseguir. Son unos anillos que se venden bien de precio. Bueno, son estos anillos, como podéis ver. Berserk Ring. ¿Dónde está este otro anillo? Clear Defense Ring, 300 millones. Clear Stance Ring, 999 millones.
Todos estos anillos que veis aquí, estos que tienen esa forma, son todos de... ¿Esto qué es? Curioso. Son todos de la Torre de Oz. Estos anillos, todos estos son de la Torre de Oz. Y pues podéis ver, se venden por 180 millones, 200 millones. Está bien, de precio. Bueno, pues ya sabéis, vosotros con esos anillos los podéis vender y sacaros vuestro dinero. Es un método que es un poco más rebuscado, no tanta gente hace, pero puedes conseguir pues tu meso, ¿no? Es tu manera de venderlo. Por cierto, este anillo que veis aquí, esto también se craftea. Esto se craftea en los accesorios. Y este anillo se vende caro, como podéis ver, mira qué precio, 300, 400. No sé por qué es tan caro, porque tampoco es para nada. Este anillo solamente lo usan para meterle el meso de Rob Raid, porque no sé, pero no sé por qué lo venden por tanto dinero. O sea, es una brutalidad, ¿no? Tanto dinero por este anillo. Si sabéis por qué, oye, pues ponedmelo en los comentarios, porque de verdad yo lo ignoro, no sé por qué se vende tan caro este anillo, el Meister Ring. Pero también es otra manera de hacer dinero, como veis, crafteado por Meister Larina, crafteado por Larina, ¿veis? Pues esto es, crafteáis este objeto y sacáis vuestro dinero. Bueno, gente, un consejillo. Vosotros si habéis hecho la prequest de Omni, que es muy buena prequest para cuando quieres subir al nivel 180, Omni os dará un objeto que normalmente la gente no lo quiere para nada, pero es útil. Otro consejo para hacerme eso, gente. Vosotros del nivel 160, 170 hasta el 180, un buen sitio para farmear y para sacar niveles en la nave espacial Omni esta, ¿no? Y os voy a enseñar un objeto que suelta esta criatura. ¿Veis esa especie de pieza que suelta? Vaya, no va a soltar ningún cubo, pero veis eso, ¿no? Diréis, ¿para qué sirve? ¿No? Pues sinceramente, vendedlo. O sea, no vaya a volver rico, pero mira, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Este objeto, veis, un meso. Los polvos estos te dan 300 mesos, 800 mesos. Pues esto te da 100.000 mesos. Vamos, si hacemos los cálculos de 100.000 por 66, vamos a probar, a ver. 100.000 por 66, a ver cuánto sale. 6.600.000 de mesos. Con este objeto que nadie usa, nadie lo quiere, la gente lo tira. Pues ya ha ganado 6 millones de mesos. Es un pequeño detalle, es un secretillo que yo uso para sacar más mesos. Espero que haya ayudado. Otro consejo. Yo antes no sabía lo que era la extracción de damage skin. Vosotros sabéis un poco la damage skin cómo va, ¿no? Te las equipas aquí, te las pones, pero claro, también te las puedes extraer. Y si las extraes, puedes venderlas. En los eventos suele haber una damage skin que son como abreviadas, ¿no? Como estas, con una U. Las que tienen una U es que sale como el número reducido, no sé cómo explicarlo. A lo mejor en vez de salir la cifra entera, sale 2 billones, 3 billones. Entonces, la técnica es ir a la tienda, comprar la damage skin del evento y extraerla y venderla, y esa damage skin se vende por 1 o 2 o 3 billones dependiendo de cuál. Ya sabéis, gente, otro consejo para sacarme eso es: en cada evento seguramente habrá una damage skin extracción, la cogéis y la usáis en vuestra damage skin que queráis y le sacáis dinerito, sacáis meso. Otro consejo es de Adri, de Inkov, para serviros. De acuerdo, otra manera de sacaros vuestro meso es haciendo unas dailies que son muy interesantes, que son las misiones daily. Uy, me metió la bombilla. Esta, la bombilla amarilla, son las daily. De esta vez, weeklies, no, esta emisión semanal. Dark World 3, vale, ¿veis? Os nos da un estigma. Este señor que está aquí en el Maple World, Victoria Island, Six Path, Sleepwood, Árbol Oscuro, Campamento del Árbol Oscuro. Nosotros hablamos con este señor, ¿veis? Este señor de aquí nos va a dar una misión diaria, como podéis ver aquí. Todas estas. Nosotros la podemos aceptar todas. Y nos puede dar un montón de estos objetos. Precisamente, concretamente, son estos. Find Stigma Spirit Stone. Bueno, estos objetos, vamos a ver cuánto cuestan. Find Stigma. Vale. Bueno, 1 millón. Ha bajado de precio. Las cosas como son. Pero vamos a ver por qué precio se vende esto. A ver.
Bueno, sí, 1 millón se venden, por 1 millón. Bueno, esta lista es más actualizada, está más actualizada. Esta lista, Faint Stone, ¿dónde está la Faint Stone? Faint Stigma. Ah, pues ha subido un poco. Antes estaba 700, ¿veis? Aquí está, 777.000 mesos. Pues ahora está a 1 millón de mesos. Esto lo puedes farmear diariamente y pues puedes conseguir, si te dan, creo que son 6 o 9, pues ya 9 millones o así, pues puedes conseguir. La Diffusion Core, esta es más importante y es bastante más caro. Podéis llegarlo hasta vender hasta por 5 millones, como podéis ver aquí. Vamos a ver cuánto cuesta actualmente. Vamos a ver por cuánto se vende la Diffusion Core Energy. Vale, 3 millones, 4 millones, vamos, redondeando 4 millones. Vamos a ver cuánto está actualmente en venta. Por 3 millones, bueno, 3.800.000. Vamos a poner lo que se vende por 3.800.000 Diffusion Core. Vale, pues 3,8 millones. Actualmente está a ese precio. ¿Veis? Yo lo que hago es esto. Voy apuntando el precio de los objetos para que se vea cómo va subiendo, va bajando, etcétera. Incluso de los equipos. ¿Veis? Ifia Ring, Royal Black Medal Soldier, Crystal Ventus Bag, la medalla esta, pues antes costaba 49 millones, ahora cuesta 5 millones. El mercado. El Umbra de Dual Bladder, pues 277 millones. ¿Veis? Este tipo de objetos. Y es una manera no de ganar mesos, pero sí de ahorrar mesos, que ahorrando también se gana. Ojo, consejo de abuelo cebolleta. Entonces podéis ahorraros mesos. Vale, diréis, ¿dónde se consigue la Diffusion Core? Este objeto que vemos aquí, ¿dónde está? Esto se consigue en Heaven, Eldstein, Scrappy Yard, como se diga. Pues vamos a Heaven. Bueno, este es un poco más difícil, porque las misiones están pensando en hacer una especie de rework para estas misiones, porque son un poco más difíciles de lo normal. Aquí podemos ver, misión semanal, ¿veis? Vale, lo aceptamos. Y aquí, misión semanal. Todo esto, ¿no? Vale, lo aceptamos también. Aquí nos dan, creo que son unas 9 piezas, pero es que además cuando lo acabamos todas estas misiones, nos da una misión adicional, que es más fácil, solo es una, y nos da 12 o algo así. Nos da una barbaridad de piezas. Un montón. Veamos qué nos pide, por curiosidad. Conseguir este objeto que es súper difícil de que te caiga, porque tienes que tener una suerte, una flor en el culo. Tienes que fijarte muy bien dónde estás farmeando, porque yo me tiré una vez farmeando casi 1 hora en un sitio que no era el correcto, y me quedé con una cara de mierda que no os podéis imaginar. Black Haven Dark, vale. Va a conseguir chips. Bueno, pues es un poco más lento. Mira, podemos conseguir 7, ¿vale? 7. Si cada una cuesta una media de 4 millones, pues 7 por 4, 28. 28 millones os podéis sacar de aquí fresquitos. Y aparte, después de esto, os da una misión solamente que os pueden dar unos 12 piezas de estas, aproximadamente. Es decir, que si cuesta, pues imaginaos, si esto cuesta 4 millones, pues 2 por 4, 8, de una, bueno, no, de 2 por, pues no sé, 40, bueno, no sé, podéis conseguir unos 50 millones más o menos de mesos, aproximadamente una media más o menos en total. Es un sitio bastante útil. O sea, en definitiva, las misiones de Heaven, de Scarycraft, las dailies de este tío, primero tendrás que hacer una breve misión introductoria como para todo en este juego realmente. Y lo mismo con este sitio, en Sleepwood, el árbol oscuro, el campamento desértico, ¿vale? También, aquí podéis conseguir eso. Ya veis, yo tengo acumulado 50 y 27. Los podéis vender caro, como podéis ver. Así que nada, si os está ayudando todo esto, no os olvidéis a dar un like, a suscribirse, de verdad, porque esto me ayuda muchísimo a seguir continuando y necesito ayuda para crecer porque estoy empezando y necesito apoyo, realmente. Vamos al siguiente truco, siguiente consejo para conseguirme eso. Vale, los droplets, gente, los droplets. Este método para conseguirme eso es para gente más de nivel 200, ya lo aviso. Estos objetos, Butterfly, no, Arcane River Droplet, esto sirve, os lo voy a enseñar para lo que sirve. Seguramente lo sabréis ya porque sois unos pro player, si habéis llegado hasta aquí. Pero esto se consigue en Arcane River. Vámonos, por ejemplo, a
vamos a la H-Lane. La H-Lane es mi ciudad favorita, de Arcane River es de mis sitios favoritos. También me gusta mucho pues, por la música, por la estética. La música es un temazo. Me gusta mucho también Arcana porque es súper bonito. Es un árbol precioso. Bueno, vamos a ver. Nos vamos aquí a la izquierda del todo, ¿vale? Y nos encontraremos a un personaje. Estos dos men. Que son para conseguir el Umbra, gente. Sí, eso que el arma de nivel 200. Nuestro querido arma. Nuestro precioso arma de nivel 200. De los mejores del juego. Aparte de la del mago oscuro, que la consigues si eres Jesucristo 24. Bueno, pues estos objetos se consiguen intercambiando con este señor, Oh, una Droplet Stone. A ver. Oh, te da una coin de Fantasma Coin, que es para que necesitas 24. Si intercambias una Butterfly, mariposa, una piedra, caída de la mariposa, y una Arcane River Droplet. Este objeto, que veis aquí, este objeto os lo pueden soltar en cualquier sitio de Arcana, pero es difícil que te cagas, es muy difícil. Es el equivalente a este objeto, por ejemplo, o a este. Vale, la diferencia es que esto también, Stone Origin, esto también es interesante para vender. Vamos a ver qué precio tienen, ¿vale? Arcane River, Droplet Stone, Arcane River, Arcane River. Ojo, este familiar me gusta mucho, es gigante y está bastante chido. Pero sí que lo mismo me lo compro. Voy a guardar aquí. Vale, Arcane River, Droplet Stone. Bueno, ha bajado un montón de precio. Al principio cuando salió estaba por las nubes, ahora está a 25 millones. Lo voy a apuntar en mi tienda, en mi blog de notas de la tienda de subasta. Arcane River, ¿dónde está esto? Arcane River, Droplet Stone, vale. Al principio estaba a 200 millones, gente. Bajó a 38 millones, 29 millones, 31 millones. Y ahora está a 25 millones. Y ahora está a 22 millones. Ah, no. Está a 25 millones, sigue en el mismo precio. Y la piedra de Stone Origin Droplet empezó por 50 millones más o menos. Y está ahora mismo a 25 millones, se supone. Bueno, 24 millones. Esta manera para conseguirme eso es más difícil, sinceramente. ¿Veis? Pero bueno. También otra manera es vendiendo Node Stones. Que bueno, ya sabéis que la tiene de vez en cuando, si tienes suerte puede o te toca. Están a 3 millones, a ver cuánto están aquí las Node Stones, cuánto han cambiado de precio Node Stones. Bueno, pues sí, 3 millones, no subió mucho. Empezó por 3,4, 4 millones, 3,4, 4 millones, 3,5, 2,9, 3 millones. No ha variado mucho. Como podéis ver, en realidad la manera de conseguirme eso es... No hay una manera de que te dé un montón de meses en una misión. Bueno, ahora dejamos esto para el final. En definitiva, esto por ejemplo te lo da Damián. Y esto te lo da... Lo diré, Lotus. Con esto puedes crear el equipo Absolab y con esto también puedes crear el equipo Absolab. Pues esto lo mismo, con este equipo que te lo da, esto te lo da Lucid, si tienes mucha suerte. Pues te da uno de estos. Lucid no, sí, Lucid. Te lo da Lucid. Y bueno, gente, poco más. El último método sería básicamente poner un objeto a un precio que dices, ¿quién va a comprarlo? Oye, hay gente que lo compra. O sea, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? O sea, market price. Vamos a poner un objeto que realmente no suele costar mucho. Por ejemplo, Red Pod, una poción roja, ¿no? Vamos a ver, Red Pod, una poción roja. A ver. No, esto es la silla. Yo quiero la poción. Una poción roja. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta cosa, ¿no? Bueno, se ve una poción, tío, tampoco. O un mineral. Bueno, venga. Una poción de maná, tío, una poción de maná. Bueno, el siguiente método es más surrealista porque no suele pasar. Pero puedes poner un objeto que no tiene ningún tipo de valor por una cantidad exagerada. Por ejemplo, ¿veis un bronce de oro, un ore de bronce por 1.500.000? Gente, estas cosas son las que hacen que el maple sea divertido. Sí, no, sí. Vamos a ver. Lo más caro que se ha vendido, que puede ser absurdo. A ver, esto entiendo que se venda caro, ¿no? Tendrá su potencial, etcétera. Oye, Orrical con ore
¿vale? Un Oreo Recalcon por 2 billones. ¿Me explica? ¿Me explica? Un Oreo de bronce por 1 billón. Así con más objetos. Esto es lo que tiene. Tú pones un objeto que no tiene un valor, no tiene valor. Tú lo pones por un precio así alto. Tampoco te flipes, tampoco pongas 29. No hagas como yo, que a mí se me va la cabeza y digo, pongo 20 billones con B, importante, por esto. Yo qué sé, 20 billones, ven, lo quieres, seguro que quieres mi Ore Saffron, lo quieres, seguro. ¿Quién coño te va a querer eso? Pues hay gente que lo compra, ¿no? Pues bueno, si lo pones a un precio relativamente razonable, ¿quién te dice 1 billón, 2 billones? A lo mejor hay un pro player que le sobran los billones, porque hay mucho pro player que está forrado de billones, y dice, oye, a lo mejor es un jugador que acaba de empezar o lo que sea, que no tiene meso. Vamos, pues le voy a ayudar, ¿sabes? Y mira, pumba, te lo compra. Y ya tienes 1 billón, 2 billones. Eso es una manera de conseguir mucho meso sin currártelo. Eso sí, tienes que tener mucha suerte. Esto lo he dejado para el final porque en realidad consejo como tal no se puede llamar consejo. Es un poco tener la cara dura, pero oye, es divertido. O sea, si tienes suerte. A mí creo que me pasó una vez con algo que lo vendí muy caro, pero pocas veces me ha pasado. Y lo he intentado varias veces, pero es difícil que tengas suerte, es difícil que te pase. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, ya estaría. Mira, Becmo, ese men seguro que me entiende cómo hablo, Pero bueno, no voy a hacerle spam de mi canal porque bueno. Aquí tenéis una alianza de habla hispana. Becmo, como se diga. Está también Fortaleza y también está una que era, ¿cómo se llama? Latin Time, ¿Y qué más? Así, bueno, en resumen, voy a hacer un breve resumen, ¿vale? La Torre de Oz para conseguir este cofre y conseguir un anillo como este de guapo y venderlo por millones. Golux para conseguir estos objetos, mejorarlos, conseguir un buen potencial y venderlos por mucho billón. Tienes que saber mejorarlo bien, que haré un vídeo de eso para que mejoréis bien los objetos. Ursus de Mighty, pues ya sabéis, entráis todos los días a partir del nivel 100, como veis aquí. Podéis entrar solo, lo único que necesitáis es hacer esto, ¿vale? Por si alguien no sabe, habláis con este señor, que parece el califa. Le dais a Party Play, a la primera opción no, a la segunda. Te dirá, ¿estás seguro? Tal, todos tus efectos van a ser removidos. Le das aquí a preparado, le das a empezar ahora tú solo, y ya directamente puedes entras tus 3 veces y te saca tus mesitos, ¿vale? Otro importante, el Mulong Dojo, entráis diariamente, conseguís vuestros puntos y lo intercambiáis por una medalla. Otro por aquí. El Maple Tour, importante también, muy facilito. Entras en un momento, te dan tu meso y al final de la semana lo puedes sacar en total, te dan un total. Otro, los bosses. Otro método importante, pues. Los bosses te van a dar cristales. Si son un boss chaos o difícil, por ejemplo, Crack, que significa Chaos Root Abyss, que son siglas, pues Chaos Root Abyss te dan 29 millones por un cristal. Está bastante bien. ¿Veis? Aquí tengo yo. Bueno, otro método, otro consejo. Vosotros vais a Arden Mill, a el mundo de las profesiones, como queráis llamarlo. Arden Mill, sí, bueno. Estos objetos, ¿veis? Estos objetos, de 140, 125 y tal. A la gente no le interesa, pero tú cuando farmeas bosses, los bosses te van a soltar un montón de estos objetos. Y hay mucha gente que los tira, porque les da igual. Bueno, pues no los tiré, no, yo los recojo todos, parezco una hormiguita. ¿Veis este engranaje? Vosotros vais al engranaje. Y seleccionamos todos los objetos que no queramos. Esto y esto. Los canjeamos, los extraemos y nos da, ojo al dato, ¿veis? Superior Item Crystal, chicos. Nos van a dar, mira, tengo 1600 Superior Item Crystal. Podemos hacerlo con todo. Todo para adentro. Ten cuidado con lo que metéis,
vaya a ser que metáis esto que es unos zapatos legendarios y os queráis matar un poquito, gente. Porque si os pasa eso, vosotros le dais aquí y decís, hostia, he metido, oh, quiero cancelarlo, y lo cancelas, te puede dar tiempo. Pero si te esperas demasiado, así, oh, y le da, bueno, has tenido suerte, pero hay veces que no te da tiempo, ¿vale? A cancelar. 8 superior ítem cristal. Yo meto esto, normalmente meto objetos que, por ejemplo, esto, 130, esto, que tampoco lo uso, esto. A veces tendrá el espacio de etc lleno, tendrás que hacer espacio. ¿Qué más? Meto esto, se puede vender. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y uy, qué potente. Uy, la Lionheart, la katana del Lionheart se ve guapísima. Increíble. Pues esta me la voy a guardar porque nada más que quiero ver si la apuesta a alguien, así que si veo alguna ya te lo voy a decir, por favor, ponte esto que quiero ver cómo te queda, por favor. Solamente quiero eso. Voy a meter algo más, me queda algo más, lo último. Voy a meter zapatos estos feos. Vamos, lo extraemos. Conseguimos 8 superior ítem cristal. Y bueno, vamos a ver cuánto vale un... ¿Veis? Este pobre hombre está poniendo en venta. Uy, ¿esto qué es? Se ve increíble. Se ve muy chulo, La voy a guardar porque yo soy un amante de la silla. Y esta silla de verdad es que se ve bastante potente. Pero veis, no vais a llegar a ningún sitio vendiendo esto por 10.000 mesos. O sea, esto que es muy triste. Es muy triste, me dan ganas hasta de comprárselo por pena. Ya es que por pena. De hecho, se lo voy a comprar por pena. Ya está, se lo compro porque me ha dado pena, tío. Venga, superior, ítem cristal. Vamos a ver cuánto cuestan, ¿vale? Bueno, 141.000, está barato, ahora mismo está barato. Vamos a ver cuánto cuesta. Porque yo hice aquí unos apuntes donde pone el precio de todos los objetos que me interesan y sus variantes. Superior, ítem superior. Bueno, 119. Antes costaba 100, ha llegado a costar, oscilar entre 500 millones. Lo más barato que he encontrado ha sido 85.000 mesos, bastante barato. 120.000 mesos. ¿Y ahora cuánto cuesta? A ver, que tengo una memoria EP. Pues sigue costando lo mismo, 140.000 mesos. Ah, no, 119. Ahora pesa 140.000 mesos. 140k. Otra manera de conseguir mesos. Vendiendo este objeto, vendiendo el equipo de 140. ¿Esto cómo se consigue? Sencillito. Esto os vais aquí, al templo del tiempo. Os vais al portal del futuro y os teletransportáis aquí. Lucháis contra Cygnus. No lo voy a hacer ahora porque me gustaría luchar contra los bosses con un cupón de drop como este, por ejemplo. Perdona si escucháis algo de fondo, que es mi perro y se pone muy rabioso cuando mi abuelo riega por el jardín y se pone un poco loco. Así que bueno, gente, lo siento si os molesta el ruido. Bueno, el Cygnus os dará esto. Piece of Darkness. Este objeto os da todo esto, que está infravalorado para mi gusto, porque son equipos que la verdad está cool y es interesante, es útil y hay gente que le interesa. Por ejemplo, este guante lo he vendido por 9 millones, lo podéis ver ahí. Otra cosa, voy a hacer un vídeo más adelante, ya sé que me está demorando mucho, estoy tardando, pero comercio. En Commerce Republic hay algo que es importante. En mi último vídeo veríais... Uy, qué música más relajante. La voy a poner de fondo. En el último vídeo de Meso que hice, dije, bueno, vosotros hacer comercio y conseguí y os compráis el monocle, ¿no? El Sweet Water monocle. Y el Sweet Water os compráis esto, básicamente. ¿Dónde está? Esto, el monocle. Y también... Bueno, esto. Y sí, podéis comprarlo y venderlo. La gente lo usa básicamente porque tiene más espacio para las estrellas. Es decir, mientras este accesorio tiene un montón de huecos para meterle estrellas, este solamente tiene 10. Por cierto, cuando veáis aquí abajo, a la izquierda, MVP, EASY Cygnus, CH11, XX13. XX13 significa la hora y minuto 13. Es decir, en el minuto 13 estamos, es minuto 09. Pues en el minuto 13 os va a usar el MVP. En el CH11 y en EASY Cygnus,
¿Por qué es Cygnus? Porque da igual, tú le das aquí, es así Cygnus, que te va a teletransportar, da igual que no tengas ninguna prequest, da igual que seas nivel 1 o que seas nivel 275 o nivel 300 que vas a poder ir. Bueno, este sitio es muy importante para conseguirme eso porque he encontrado una manera maestra de conseguir 600 millones de mesos o más. Habláis con el señor este pijo y compráis este objeto, Sweetwater Pendant. Cuesta 400 denaros, lo sé, es más caro de lo normal. Pero tengo una técnica secreta que os lo enseñaré en mi siguiente vídeo. No en el siguiente, sino en el vídeo de comercio. De qué viaje hacer concretamente para poder conseguir una mayor cantidad de meso. De hecho, lo voy a decir aquí, pero haré un vídeo más adelante del comercio y diciendo esto. Vosotros, la gente normalmente siempre va al último viaje porque te dan mejores objetos. Es verdad que te sueltan cubo, es verdad que te sueltan cubo y Chaos Blade. Pero si vais a Luna, no nos miento, si vais a Rosa y usáis 2 colonias. Vaya, no tengo dinero suficiente, qué triste. 2 colonias y 2 jabones, obtenéis bastante meso. Y después de eso, solamente una vez, entráis en Luna y usáis una piel, una gafa y 2 jabón. Y después volvéis a entrar y usáis todo el rato jabón. En el primer viaje, sí, exactamente, todo el rato jabón, todo el rato. Dirá, joder, Adri, Incoff, zombie, como quiera llamarme, Incoff, o Adri, como quiera. Si estamos aquí ya nos conocemos, somos colegas, tú todo el rato aquí viendo mis vídeos, pero máquina, sinceramente. Te renta más, te lo digo en serio. O sea, tú entras varias veces con el jabón, vas a conseguir más puntos, más denaro, el doble de rápido. Esa es la manera de conseguir mayor velocidad, denaro. Y entonces podrás vender esto por este precio. Os voy a enseñar por qué precios. A ver si sale aquí, no sé si sale mi historial de objetos vendidos. Vaya, no me gusta nada que el historial se vaya limpiando. Ojalá el historial de objetos vendidos se conserve porque es súper interesante ver por qué precio has vendido los objetos. Y tampoco puedes ver los stats del objeto al poner encima el ratón, que es algo que me molesta soberanamente porque, ojo, si yo vendo un equipo por 2 billones, quiero saber qué stat tenía, porque ya no me acuerdo, quiero saberlo, pero ya no puedo verlo, me jodo. Pero vamos a poner Sweetwater. ¿Dónde está la medalla? Aquí, vamos a ponerlo por precio, por precio. Bueno, aquí podemos ver que si lo mejoras lo suficiente, este tiene un potencial legendario y ya vale 4 billones. 4 billones, señores. Esto es un potencial único que sí da mucha inteligencia, da unos 24 de inteligencia, pero 5 billones, gente, una barbaridad. Pero es que ya no es solo eso. ¿Veis? No hay ningún... Ah, mira, solo hay un pendiente, solo hay un Sweetwater Pendant. No hay más, solo hay uno. Es decir, que si tú pones un pendiente por un precio alto, la gente lo va a comprar, porque solo hay uno. Vamos a ver por los precios que se ha vendido. 699, ese fue mi venta. Esa la venta la vendí yo. Si no me equivoco, eso lo vendí yo. Me forré, la verdad, tuve suerte. La gente también lo vende por 300 millones, 400, tal. Bueno, pues es una buena manera de conseguir meso, de verdad, es muy bueno. Ya, hasta aquí estaría el vídeo, realmente, ¿qué os voy a contar ya que no sepáis? Nada, gente, hasta aquí estaría el vídeo de cómo conseguir meso, de cómo os he dicho todos los secretos, ya no hay más secretos, es todo lo que hay. Vete ese vídeo todas las veces que queráis, porque es mucha información y es información muy valiosa, Puedes conseguir mucho meso, no es un trabajo que se hace en un momento, es como todo un proceso lento, pero si lo haces bien te puedes sacar mucho meso. Yo estoy detrás del Meso Gear, el equipo de Meso Roleplay, y en este personaje conseguí este anillo por casualidad, sinceramente, porque yo en este personaje, aunque sea mi main, no farmeo, prefiero farmear por ejemplo en mi cana, que estoy trabajando en él. Y un buen mapa para farmear, por ejemplo, sería, a ver, Arcana Cover Lower Pan. Este mapa es muy bueno. De hecho, si le doy, casi seguro que va a haber alguien ahí farmeando. Estoy casi seguro. Mira, ¿ves? Que hay alguien aquí farmeando.
Porque este sitio es el de los mejores para farmear de todo el juego. Mira el mago de hielo. Toma ya. Toma mago de hielo, Está guapo, ¿Cómo sale? Yo no recordaba que saliesen los picos esos de hielo ahí del suelo tan potentes, Si me siento me pegará. Bueno, da igual. Este mapa es de mis favoritos, es súper bonito. Pues ya sabéis, gente. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, si has descubierto alguna manera nueva. Cualquier cosa, gente. Suscríbete, como veis ahí, apoyándome. Me ayudaría muchísimo. Mi personaje le encantaría que te suscribiera. Le gusta. Así que ya sabes. Déjate un suscríbete, déjate un like, comparte el vídeo a tus mapleros, a la gente que sepas que lo necesita, que le puede ser útil. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.